Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día 19 de abril, día domingo, este día especial, pues se celebra la Eucaristía, por supuesto, pero tiene una connotación bastante importante que este domingo está dado a la Divina Misericordia, para hablar sobre la misericordia del Señor. Y las lecturas que se van a proclamar este día domingo en la liturgia de la misa pues, son providenciales. De manera particular, el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de San Juan, en su capítulo 20, verso 19 al 31. Aquí vamos a ver la mayor expresión de misericordia de nuestro Señor Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar un breve pasaje del texto del Evangelio, que es un poco larguito, pero vamos a tomar, digamos, los primeros 4 versículos de este capítulo 20, para que usted observe cómo el Señor Jesús ofrece su misericordia. Cómo el Señor Jesús se muestra compasivo, aliado del dolor humano para sacarlo de ese estado de dolor, de postración, de hundimiento causado por el pecado. El mayor daño que podemos todos nosotros tener es tener una herida de pecado, sufrir por el pecado. Y viene el Señor a darnos su paz. Es un bálsamo, es un ungüento que alivia. Bueno, vamos entonces a remitirnos al texto concretamente para observar la gran misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Dice así: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengas les quedan retenidos. Paremos allí y tratemos de precisar algunas cosas. Bueno, fíjense que aquí es algo bien interesante. Se aparece nuestro Señor Jesucristo en medio de los apóstoles y les dice: la paz con ustedes, o la paz con vosotros. Un lenguaje de pronto más antiguo, un poco con categorías más españolas. La paz esté con ustedes. Eso le dijo a los apóstoles. ¿Qué más les dice? Dicho esto, la paz esté con ustedes, les mostró las manos y el costado, como diciendo: miren, yo soy el crucificado. Yo soy el que he resucitado. Miren mis llagas. Mire que sí fui clavado en la cruz. Les mostró algo físico tangible. Entonces, para que no hubiera dudas de que era Él, se apareció en medio de ellos y le dijo: la paz con ustedes. Es decir, tranquilos, no se asusten. Soy yo. Mire que soy yo. Aquí están mis llagas. Aquí está mi costado. Pero no pierdan la paz. Eso es lo que significa ese saludo inicial después de haber aparecido. Oiga, estamos todos reunidos y se nos aparece una persona que fue muerta hace pocos días y está en medio de nosotros. Hombre, eso va a causar susto, ¿no? Por eso dice: la paz esté con ustedes. Soy yo. Miren, aquí estoy yo. Mira, mis manos, ¿no? Estoy con ustedes. Sigue diciendo, ¿no? Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Entonces está con nosotros, está vivo, qué maravilla. Sigue el texto. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Es decir, si todavía hay algún temor, alguna duda, algún miedo, no se preocupe, la paz con ustedes. ¿Qué sigue diciendo el texto? Como el Padre me envió, también yo los envío. El Padre que envió a hacer a Jesús, a darnos el perdón de los pecados, a redimirnos, a perdonarnos,
a dar la vida por nosotros que somos pecadores. Eso fue lo que mandó el Padre hacer a Jesús. Y obviamente, pues con todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? Un mensaje, una palabra, milagros, ¿no? Pero a eso fue. El Señor envió a su Hijo Jesucristo para la remisión del mundo. Entonces, así como el Padre me ha enviado, es decir, a traer la paz, a perdonar los pecados, así los envío yo. Sigue el texto diciendo, así los envío yo. Y dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es decir, como el Padre me envió a perdonar pecados, a redimir al mundo, así los envío yo. ¿Listo? Pero necesitan una fuerza especial para perdonar pecados, para traer la paz. Necesitan una fuerza especial, porque por ustedes solos no es imposible. Entonces, sopló sobre ellos el Espíritu. Dice aquí la Escritura, ¿no? Recibid el Espíritu Santo. Les dio el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios en su realidad santificadora. No olvide que tenemos un Padre creador, un Hijo redentor, un Espíritu Santo santificador. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y les dio esa parte de Dios, ¿no? De santificación. Les dio el Espíritu Santo, la fuerza, el poder, ¿no? De Dios. Para poder, ¿qué? Traer la paz. Para poder perdonar pecados, porque eso fue lo que vino nuestro Señor Jesucristo a hacer por nosotros. Por el perdón de los pecados del género humano, ¿no? Adquiridos, ¿no? Por nuestros primeros padres. Si por un hombre entró la muerte, por un hombre viene la vida y la salvación, el perdón de los pecados. Entonces les dio el poder a estos hombres, a los apóstoles, para que a través de ese poder, ¿no? que fue dado por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué pudieran hacer? Les dio el poder del Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Eso es lo que se llama el sacramento de la reconciliación, o el sacramento de la penitencia, o el sacramento de la confesión, como usted lo quiera denominar. La cuestión es que aquí se cumple, se tipifica de manera evidentísima la gran misericordia del Señor, ya que este día, domingo 19 de abril, está dado a la divina misericordia, pues hablemos de esa divina misericordia. El Señor tiene tanta misericordia de nosotros que ha dejado unos ministros ordenados y que tienen el poder dado por el Espíritu Santo para poder perdonar pecados. ¿Por qué? Porque la iglesia lo dice, no, porque la palabra del Señor así lo dice, porque Jesucristo así lo dice. A quien le perdonen los pecados le quedan perdonados, ya que se los retengan le quedan retenidos. Eso es palabra del Señor. Y como el Señor Jesús vino a obedecer a su Padre Dios, y así como vine, ¿no? De obediencia a mi Padre Dios, y que fue a perdonar pecados, a perdonar el pecado del género humano, así los mismos los envío yo a que traigan la paz al corazón humano, perdonando los pecados. Y como no lo pueden hacer por ustedes solos, porque ustedes también son pecadores, pues yo les doy mi Espíritu Santo para que lo puedan hacer. Es la obra del Espíritu Santo. Es algo maravilloso cuando uno entiende el sacramento de la reconciliación. ¿Y por qué me tengo que confesar con un sacerdote que es un hombre igual que uno, más pecador que uno? Hermano, porque usted no se va a confesar, ¿no?, con un hombre que es pecador. Usted se va a confesar con un hombre que tiene la potestad de perdonar los pecados. Así sea un asesino. Porque el que perdona los pecados no es el cura, sino el que perdona los pecados es el Espíritu Santo, que se le ha dado al sacerdote para que pueda perdonar los pecados, así sea un ampón. ¿Cómo sabe usted que se le han perdonado los pecados? A veces me pregunto cómo hace un hermano separado para saber que el Señor lo perdonó. El Señor me perdona. ¿Y cómo sabe eso? Porque el Señor perdona. ¿Y cómo lo sabe? ¿No puede ser un contextillo psicológico? No. En la Iglesia Católica hay un sacramento
que se llama el sacramento de la confesión, así se llamaba. Ya le han cambiado un poco los nombres, pero es la misma situación, es el mismo sacramento. El sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón de los pecados, el sacramento de la confesión. La cosa es que la persona tiene esa facultad, esa potestad, esa libertad de ir a confesar su pecado frente a un ministro de la iglesia que ha sido instituido por la misma iglesia que Cristo fundó, ¿no? Y que está sostenida por el Espíritu Santo, que es columna y fundamento de la verdad, y a estos apóstoles se les dio el poder del Espíritu Santo para perdonar los pecados. Y a través de la imposición de manos se ha pasado ese poder del Espíritu Santo para que nosotros, sacerdotes llenos de pecado y de lacra, tengamos esa potestad y la facultad de decirle a la persona, por el ministerio de la iglesia, te perdonen los pecados en el nombre de Raúl Sánchez. No, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por el ministerio de la iglesia, por el poder que se me ha conferido. Entonces, es Cristo el que perdona, es su Santo Espíritu el que perdona. Y eso nos da un alivio, una alegría. Esa es la mayor misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo, que nosotros a través de que por nuestras inconsistencias, nuestros dolores, nuestras flaquezas, nuestra naturaleza caída, nuestras debilidades, tenemos alguien, ¿no? Un sacerdote que actúa en persona Christi, que tiene el poder, la facultad de perdonar pecados, así sea un hombre lleno de lacra y de pecado también, pero tiene esa potestad conferida por el mismo Dios en su espíritu. Y que nosotros tenemos, todos nosotros pecadores, tenemos esa alegría de encontrar ese bálsamo, ese alivio, de decir, Señor, perdóname, he caído. Perdón, Señor, te he fallado. Perdón, Señor. Perdón, Señor. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Y uno se confiesa y empieza a tener paz. Paz. Por eso este texto del Evangelio según San Juan nos dice que cuando el Señor apareció, digo, la paz esté con ustedes. Y después vuelve a repetir, la paz esté con ustedes. Y así como el Padre me envió a traer paz y perdón de los pecados, yo los envío a ustedes. Y ahí es cuando se entiende toda la realidad sacramental, ¿no?, que tiene la Iglesia Católica y que de alguna manera está respaldada por una frase que está en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, verso 20. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y que se constate y se refrenda cuando el Señor dice en su palabra, ¿no?, en la institución de la Eucaristía, hagan esto en memoria mía hasta que vuelva. Es una realidad que no podemos desconocer. Ese es el Señor de la misericordia. El Señor que se da en sus sacramentos, en su presencia, una presencia real que se manifiesta a través de unos signos, la presencia real de Cristo Jesús entre nosotros. Y el sacramento de la reconciliación es uno de esos sacramentos donde Jesucristo se manifiesta, ¿no?, de una manera especial, cuando con unas palabras y un gesto el sacerdote le perdona los pecados a la persona, al penitente. El Señor muestra su misericordia todos los santos días, perdonándonos nuestros pecados. Eso es maravilloso. Estás triste, estás decaído, te sientes obnubilado, pesado por el pecado, ve y confiesa tu pecado. Ve y confiesa tu dolor. Ve y confiesa tu frustración, tu realidad de maldad. Confiésalo y el Señor te perdona, y eso es misericordia. Eso es la misericordia del Señor expresada de manera muy concreta en este sacramento de la confesión que nos habla este Evangelio de San Juan. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.